Dejaré mi nombre en el anonimato, pero nunca olvidaré lo que me sucedió aquella noche en Veracruz. Era una de esas veladas en las que el aire parece pesado y la oscuridad se cierne sobre cada calle. Aquella noche, mientras me dirigía a un llamado de emergencia, no tenía idea de que mi vida daría un vuelco, marcando el inicio de una pesadilla de la que aún no logro despertar. El incidente ocurrió tras un violento choque en una avenida poco transitada. Al llegar, mis compañeros y yo encontramos a un hombre tendido en el pavimento, sin signos de vida, su cuerpo inerte y cubierto con una sábana. Con la seriedad que impone la muerte, procedimos a realizar el protocolo, constatamos la ausencia de pulso, verificamos los signos y preparamos el cuerpo para la intervención del forense. El ambiente se impregnaba de un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el murmullo distante de la ciudad y el zumbido de nuestras linternas. Mientras cargábamos al hombre en la camilla y esperábamos la llegada de la autoridad, algo alteró la quietud que nos envolvía. En el preciso momento en que nos alejábamos, un ruido ahogado nos hizo detenernos. Al girar la vista, lo que vi heló mi sangre. El muerto se había incorporado lentamente, sus gestos torpes y desesperados. Con un jadeo forzado y ojos desorbitados, murmuró apenas audible: «No me lleven con él». En cuestión de segundos, volvió a sumirse en la quietud de la muerte, dejando en el ambiente un aura de horror indescriptible y un interrogante sin respuesta: ¿con quién no quería irse? Ese instante quedó grabado en mi memoria como un eco perturbador, una imagen que resuena cada vez que la noche se hace demasiado silenciosa. Durante días, la imagen del hombre con su mirada perdida y su inquietante súplica se convirtió en mi compañero constante, perturba mis noches y acecha mis pensamientos. ¿Fue una reanimación inexplicable o algo más oscuro, una manifestación del más allá? La incertidumbre comenzó a carcomerme, y poco a poco, la rutina diaria de atender emergencias se transformó en una sucesión de episodios extraños, como si ese primer encuentro abriera una puerta hacia un mundo de sombras y presencias inconfundibles. En los días siguientes, atendí llamadas que desafiaban cualquier explicación lógica. En una ocasión, respondimos a un accidente en una carretera solitaria, donde la penumbra y la soledad parecían conspirar para intensificar el ambiente de desesperanza. Al llegar, el lugar estaba impregnado de un silencio inquietante y, aunque la escena parecía rutinaria, algo en el ambiente me hizo detenerme y observar. En el retrovisor de mi ambulancia, por un instante, creí ver una figura que se desvanecía entre la maleza, como si estuviera tratando de advertirme de un peligro inminente. No pude evitar estremecerme y, a partir de ese momento, la sensación de ser observado se apoderó de cada turno nocturno. El miedo se convirtió en una presencia constante, una sombra que no se disipaba ni siquiera con el amanecer. Las noches se hicieron largas y plagadas de insomnio. Soñaba con la escena de Veracruz, reviviendo aquella macabra imagen una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, oía ese susurro apagado, sentía el escalofrío recorrer mi espina dorsal y la imagen de ese hombre, con su rostro contorsionado en una mueca de terror, se abría paso en mi mente como un presagio. Mis compañeros notaron el cambio en mí, las miradas de complicidad y preocupación se entrelazaban en cada turno, pero pocos se atrevían a hablar del asunto. En silencio, cada uno lidiaba con sus propios fantasmas, con recuerdos que parecían querer resurgir en el momento menos esperado. Una noche, mientras recorría las calles de una colonia olvidada, respondí a una llamada que no encajaba en la lógica habitual. El paciente era un anciano que había sido hallado en un estado de confusión extrema, apenas consciente, con ojos que parecían reflejar un terror profundo y ancestral. Al llegar, el ambiente estaba impregnado de un frío inusual para la temporada, y un olor a humedad y tierra mojada saturaba el aire. Mientras evaluaba sus signos vitales, sentí como si la habitación se volviera demasiado estrecha, como si una presencia invisible se acercara lentamente. El anciano, en un esfuerzo casi imperceptible, entrecerró los ojos y murmuró palabras ininteligibles, una letanía que se desvanecía en el eco del silencio. No hubo explicaciones lógicas, ni señales evidentes de una condición médica común, solo un miedo primigenio que me invadió, una inquietud que me dejó temblando. Con el paso del tiempo, comencé a notar un patrón inquietante en mis llamadas nocturnas.
Siempre parecían ocurrir en lugares solitarios, en zonas donde la penumbra se funde con la soledad y donde el límite entre lo real y lo inexplicable se vuelve borroso. Los pacientes, en ocasiones, no respondían a los tratamientos de la manera esperada. Algunos, a pesar de recibir atención inmediata, parecían arrastrar consigo un aura de desesperanza, como si la muerte se hubiese negado a abandonarlos. En el eco de cada sirena, en el ruido incesante del motor y en la quietud del ambiente, se escuchaban ecos de gritos silenciados y susurros que se desvanecían antes de poder comprenderse. No pude evitar preguntarme si aquello era fruto del cansancio acumulado o si, por el contrario, algo sobrenatural se había infiltrado en mi realidad. La duda se transformó en obsesión. Empecé a indagar en historias de antiguos paramédicos y en relatos de sucesos inexplicables, encontrando en ellos ecos de lo que yo había vivido. Historias de hombres y mujeres que, como yo, se habían enfrentado a lo imposible y que habían sentido la presencia de almas en pena que se negaban a descansar. La narrativa se repetía, un accidente, una llamada y la súbita aparición de algo inexplicable, como si la línea que separa la vida de la muerte se desdibujara en momentos de crisis. La noche de aquel incidente en Veracruz quedó como el punto de inflexión. Desde entonces, cada salida nocturna se convirtió en una travesía a lo desconocido. La oscuridad se transformó en mi enemiga, y la soledad de las calles en un escenario propicio para lo impensable. Empecé a percibir en cada llamada una presencia que no podía ignorar, una energía sombría que parecía acechar en los rincones más oscuros. Durante uno de esos turnos, mientras atendíamos a un accidente en una zona industrial abandonada, sentí que el ambiente se tornaba irrespirable. El murmullo del viento se mezclaba con un leve gemido, casi imperceptible, que parecía provenir de algún lugar cercano. Mis manos temblaban al comprobar que, a pesar de haber estabilizado al paciente, mi corazón latía desbocado, en sintonía con un terror inusual. No hubo palabras que pudieran describir lo que sentí en ese instante, solo una certeza abrumadora de que algo, o alguien, no quería que ignoráramos la frontera entre lo conocido y lo inexplicable. Esa misma noche, de regreso en la ambulancia, mientras las luces parpadeaban y la ciudad se desvanecía en el horizonte, tuve un breve pero estremecedor encuentro. A través del espejo retrovisor, pude distinguir, por un instante, la silueta de una figura que no se encontraba entre los pasajeros. Su mirada era penetrante y sus rasgos, vagamente definidos, parecían suplicar silencio. No hubo tiempo para reaccionar, solo una sensación de frío absoluto que me recorrió desde el alma, dejándome helado. Desde entonces, cada kilómetro recorrido en la oscura ruta se convirtió en una lucha interna contra mis propios miedos y recuerdos. Intenté, en vano, racionalizar lo que veía y oía. Me repetía que el cansancio, el estrés y la exposición continua a la tragedia podían hacer jugar trucos a la mente. Sin embargo, la evidencia era innegable. Los sucesos se acumulaban y la sensación de que algo siniestro se cernía sobre mí se volvía cada vez más tangible. La narrativa de la muerte, tan solemne y definitiva, comenzaba a mostrarse como un velo tras el cual se escondían horrores impensables. La idea de que los muertos pudieran retener una voluntad, un rencor o incluso un deseo desesperado de comunicarse, se instaló en mi mente como una inquietud persistente. Hoy, al escribir estas líneas, aún me pregunto si algún día encontraré una explicación lógica para lo ocurrido. Mi trabajo me ha llevado a enfrentar el peor dolor humano, pero jamás imaginé toparme con una sombra tan oscura y perturbadora. Esa noche en Veracruz se transformó en una advertencia, en un preludio de una serie de experiencias que han marcado mi existencia de manera imborrable. Cada llamada, cada accidente, cada cuerpo sin vida que atendemos, parece estar impregnado de un eco del pasado, de un grito silente que clama justicia o redención. El horror de lo vivido reside no solo en la aparición física del muerto que susurró sus últimas palabras, sino en la incertidumbre de saber que, en cada emergencia, la línea que separa la vida de la muerte puede desvanecerse. Esa presencia, que se manifestó aquella noche, se ha convertido en una sombra latente en mi interior, un recordatorio constante de que hay secretos que ni la ciencia ni la razón pueden desentrañar. El susurro, esa voz apagada que pronunció "no me lleven con él", es el eco de un alma en pena, una advertencia que aún resuena en mis oídos.
Cada vez que la sirena de la ambulancia se activa, mi corazón se acelera con la incertidumbre de no saber si me espera otro encuentro con lo inexplicable. Los silencios largos, las miradas furtivas entre compañeros y los detalles que parecen fuera de lugar me hacen cuestionar mi realidad. He dejado de ser solo un paramédico, me he convertido en un testigo involuntario de lo que ocurre en el límite entre la vida y la muerte. La evidencia de esos momentos se oculta en los rincones oscuros de mi mente, en las noches en las que el sueño se niega a visitarme, dejando solo la vigilia y el temor. Con el paso del tiempo, he aprendido a aceptar que algunas preguntas pueden quedar sin respuesta. Sin embargo, la inquietud persiste. La imagen del hombre en Veracruz, con su rostro marcado por un horror inefable, es una herida abierta en mi conciencia. Me pregunto si aquel ser no deseaba partir hacia el más allá por miedo a encontrarse con algo aún peor, si sus últimas palabras eran una súplica desesperada por evitar un destino terrible. Esa idea me persigue y, en el silencio de la noche, me hace dudar de la realidad de todo lo que he presenciado. No me atrevo a decir que he visto fantasmas o espíritus, pero lo que he experimentado trasciende cualquier explicación racional. En cada emergencia, en cada llamada, la muerte se acerca con su manto oscuro y misterioso, recordándome que, en este mundo, existen secretos que jamás deberían ser revelados. He decidido no compartir mi historia abiertamente por temor a que se convierta en otro relato sensacionalista, pero esta confesión es mi única forma de desahogo, mi intento por encontrar un poco de paz en medio del caos. Hoy, mientras escribo estas líneas, me invade una mezcla de terror y resignación. La experiencia me ha cambiado de maneras irreparables. La figura de aquel hombre en Veracruz, su súplica desesperada y su rostro congelado en una mueca de terror, me acompañan en cada llamada, en cada trayecto nocturno. Y aunque la razón me dice que puede tratarse de un espasmo post-mortem o de un delirio colectivo inducido por el shock, hay algo en esos instantes que trasciende lo explicable, algo que me hace temer a la propia noche. No puedo evitar sentir que cada emergencia es un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia, de la delgada línea que separa lo real de lo inimaginable. Quizá, en algún lugar, esos que ya partieron no hayan descanso, y la urgencia de sus almas en pena se manifiesta en los momentos más oscuros, buscando consuelo o venganza. Esa idea me aterra y, a la vez, me hace sentir que mi destino está inextricablemente ligado a algo mucho mayor y más terrorífico de lo que jamás hubiera imaginado. Y así, cada noche, mientras la ciudad duerme y las luces titilan en la lejanía, el recuerdo del susurro y la mirada vacía de aquel hombre me persiguen. Sé que, en algún lugar, ese eco no ha cesado, y mi camino, marcado por el dolor y el horror, se cruza una y otra vez con la sombra de lo inexplicable. Mi existencia, ahora, es un constante enfrentamiento entre la lógica de la vida cotidiana y la ineludible presencia de algo oscuro, que se cierne sobre cada rincón de la noche mexicana. Esta es mi confesión, mi relato sin adornos, contado en primera persona, con la crudeza de quien ha sido testigo del abismo. No busco compasión ni respuestas definitivas, solo dejar plasmada en palabras la realidad de lo que he vivido. Porque a veces, lo inexplicable se esconde en lo cotidiano, y en cada emergencia, en cada sirena, se esconde el temor de que la muerte no sea el final, sino el preludio de algo aún más aterrador. Mientras me preparo para otro turno, con el corazón palpitando en una mezcla de adrenalina y temor, no puedo evitar pensar en aquel hombre y en el susurro que aún retumba en mi interior. La noche se extiende ante mí, y con ella, la incertidumbre de si el próximo llamado me llevará nuevamente al borde de ese abismo. En la quietud de la madrugada, la pregunta persiste: ¿acaso hay algo o alguien que prefiere permanecer en el umbral entre la vida y la muerte, evitando lo que, en su última hora, se torna insostenible? No tengo respuestas, solo el recuerdo imborrable de aquel terrorífico encuentro y la certeza de que, en algún rincón oscuro, los susurros del más allá siguen clamando por ser escuchados. Y mientras la ambulancia se funde con la oscuridad de la noche, sé que jamás podré olvidar el horror de aquel instante, ni la verdad que se oculta tras cada emergencia, en el eco silencioso de una existencia marcada por el miedo. Nunca sabré con quién no quería irse aquel hombre, pero su mirada, su súplica y su final estremecedor se han convertido en el sello indeleble de una experiencia que, a pesar de mi racionalidad, me sigue haciendo dudar de la frontera entre lo mortal y lo inexplicable.
Quizá esa sea la esencia de nuestro destino, una eterna lucha contra lo desconocido, donde cada llamado es una invitación a enfrentarse a los secretos que moran en la penumbra. Hoy, mientras cierro este relato, el eco del susurro me recuerda que la noche es larga y que, a veces, los peores horrores se ocultan en los detalles más silenciosos. Y es en ese silencio, en la soledad de la oscuridad, donde mi alma se debate entre el deber y el terror de descubrir lo que realmente yace más allá del último aliento. El cadáver. Nunca olvidaré aquella noche en la que el horror se mezcló con mi rutina de paramédico. Había salido al llamado con la convicción de que cada traslado era solo otro deber más, pero lo que viví aquella madrugada dejó una marca imborrable en mi mente y me persigue hasta hoy. Era una noche sin luna en las afueras de Veracruz. La carretera, desierta y envuelta en una brumosa neblina, parecía absorber cada sonido, dejando un silencio opresivo que amenazaba con envolvernos. Mi equipo y yo habíamos atendido varias urgencias esa noche, pero ninguno había anticipado la pesadilla que se avecinaba. La llamada había sido simple: se necesita asistencia para trasladar un cuerpo. No era la primera vez que nos encontrábamos en situaciones de tragedia, pero algo en el tono del operativo ya me ponía los nervios de punta. Recuerdo que en la base, mientras revisábamos el equipo y asegurábamos cada instrumento, sentía una inquietud inexplicable. No era solo el cansancio acumulado de largas horas de trabajo, sino una especie de presentimiento oscuro que se cernía sobre nosotros. La misión era llevar al cadáver al forense, pero algo dentro de mí sabía que aquella noche, la muerte no se limitaría a ser un espectador silente. El lugar del hallazgo estaba en un canal a las afueras del centro. Llegamos con rapidez y, a pesar de la tensión, tratábamos de mantener una profesionalidad casi mecánica. El cuerpo era el de un joven, su semblante era sereno, casi inocente, si no fuera por el frío inexplicable que emanaba. La sábana que lo cubría parecía haber sido colocada con una precisión que roza lo ritual, y mientras lo trasladábamos, mis manos temblaban involuntariamente al recordar algo que aún se dibuja en mi mente. A medida que avanzábamos en el trayecto, la atmósfera en la ambulancia se tornaba cada vez más densa. El motor rugía de fondo, pero en ese ruido mecánico se escondían susurros que parecían provenir de otro mundo. La doctora que nos acompañaba, con su habitual compostura, parecía forzar una sonrisa para ocultar la tensión que todos sentíamos. Yo, sin embargo, no podía apartar la mirada del joven, como si sus ojos contuvieran un secreto del abismo. El horror se desató de forma inesperada. Mientras avanzábamos, la sábana comenzó a moverse. Al principio, pensé que era la vibración del vehículo o el efecto del viento a través de las ventanas entreabiertas. Sin embargo, la sensación de inquietud fue creciendo y mis instintos me decían que algo no estaba bien. De repente, en un instante que pareció eternizarse, vi cómo la sábana se sacudía de forma antinatural. Fue como si el velo que cubría el misterio se desvaneciera lentamente. Con el corazón acelerado, incliné la vista hacia el cuerpo. Fue entonces cuando mis peores temores se materializaron. Los ojos del joven se abrieron de golpe, fijos en mí con una mirada vacía pero penetrante. Mis sentidos se congelaron en ese instante y sentí como si el tiempo se detuviera. Aquella mirada no solo era un reflejo de vida perdida, sino la presencia de algo inexplicable, una energía oscura que parecía emanar del abismo mismo. Mis manos sudaban de frío. El cadáver, que hasta entonces había sido solo un objeto inerte, se transformó en una fuente de terror. Los labios se movieron, como si el joven intentara articular palabras desde el otro lado, intentando comunicarse o, tal vez, maldecir a los vivos. La doctora, que había tratado de mantener la calma en todo momento, gritó de horror y cayó al suelo inconsciente, abrumada por la visión perturbadora. En ese instante, comprendí que estábamos frente a algo que desafiaba toda lógica. La ambulancia parecía atrapada en una especie de bucle de tiempo y espacio, donde la muerte se burlaba de la vida, y yo era el testigo involuntario de un fenómeno inexplicable. El cuerpo volvió a su inercia, como si nada hubiera pasado, y la sábana quedó quieta de nuevo, pero yo sabía que había algo que se había filtrado entre la delgada línea que separa la vida de la muerte.
Una vez que logramos estabilizar la situación y reanimar a la doctora, la ambulancia retomó su trayecto en silencio absoluto. El ambiente estaba cargado de un miedo tangible, un terror que se asentaba en cada rincón del vehículo. No se dijo palabra, y cada uno de nosotros llevaba en el rostro la marca de lo que habíamos presenciado. Esa imagen, la mirada inhumana y el movimiento sutil de la sábana, se grabaron en mi mente, haciéndome dudar de la realidad misma. Llegamos al centro forense en un estado de shock. Los expertos que nos recibieron no parecían comprender del todo lo que había sucedido, o tal vez decidieron no indagar demasiado en el asunto. En aquel ambiente frío y clínico, las luces fluorescentes y el olor a formol parecían burlarse de mi angustia interna. Durante días, noches y semanas, no pude quitarme de la cabeza la imagen del joven y sus ojos, como si esa mirada me siguiera a cada paso. Con el pasar del tiempo, intenté racionalizar lo ocurrido. Pensé en las posibles explicaciones, quizá era una alucinación provocada por el estrés extremo o el producto de una fatiga acumulada. Pero la mente humana es traicionera y la experiencia se había grabado en mí con la precisión de un tatuaje imborrable. Empecé a investigar discretamente entre mis colegas y a recopilar testimonios de otros paramédicos que, en ocasiones, habían sentido la presencia de lo inexplicable en sus traslados nocturnos. Recuerdo una noche en particular, meses después del incidente, en la que atendimos una emergencia en un pequeño poblado al sur de la ciudad. Allí, el ambiente parecía cargado de presagios. Un anciano, que había perdido a un hijo en circunstancias trágicas, nos relató en un susurro entrecortado que había visto ojos en la oscuridad merodeando cerca del canal donde solían tirar los cuerpos. Su relato, aunque impreciso y lleno de lagunas, resonó en mí con la misma vibración perturbadora que aquella noche en Veracruz. Las investigaciones internas nunca lograron dar una explicación concluyente. Los expertos forenses catalogaron el suceso como una anomalía difícil de explicar, una mezcla entre un fallo neurológico inducido por el shock y la manifestación de un fenómeno paranormal. Sin embargo, para mí, la experiencia no se limitaba a un error del organismo o a la imaginación desbordada por el estrés. Era algo más, algo que desafiaba la comprensión humana y se escondía en los márgenes de nuestra realidad. Cada vez que me encontraba solo, en medio de la noche, podía oír el eco de aquella voz muda que parecía provenir del cadáver. Era un susurro que no llevaba palabras, pero que cargaba el peso de una condena, el lamento de una existencia truncada. Esa presencia se manifestaba en sueños inquietos y en momentos de soledad, recordándome que hay lugares y momentos en los que la delgada barrera entre la vida y la muerte se torna permeable, y los muertos pueden alcanzar a los vivos con su desesperación. El trauma se fue asentando en mi interior como una cicatriz que nunca sanará. La noche en que transportamos aquel cuerpo se convirtió en el epítome de mis peores temores, y en cada misión posterior, siempre revisaba cada detalle, cada sombra y cada susurro, con la esperanza de no volver a encontrarme con aquello que aquella noche había despertado. Incluso en las horas más calmas, cuando la rutina me envolvía, sabía que detrás de cada esquina, en el silencio de la oscuridad, algo me observaba, esperando el momento para irrumpir y recordarme que la muerte es más que un estado final. La experiencia transformó mi forma de ver el mundo. Aprendí a temer la oscuridad, a dudar de la seguridad que brinda la luz y, sobre todo, a comprender que en la vida hay cosas que escapan a toda lógica y explicación. El horror de esa noche en Veracruz se convirtió en una advertencia silenciosa: hay fuerzas que operan en los márgenes de lo conocido, y a veces es mejor no indagar demasiado en ellas. He compartido mi historia en algunas ocasiones, siempre advirtiendo que lo que viví no es fruto de una mente perturbada, sino una realidad que se esconde en el cruce de caminos entre la vida y la muerte. Cada llamada, cada traslado, se vuelve un recordatorio de que el destino de los que se han ido puede reaparentar en momentos inesperados, con una violencia sutil que hiela la sangre. Aunque el paso del tiempo ha suavizado el impacto del miedo, aún hay noches en que cierro los ojos y revivo el instante en que aquellos ojos se abrieron y me fijaron con una intensidad inhumana. Es en esos momentos cuando comprendo que mi existencia, como paramédico, está entrelazada con el mundo de los muertos, y que la línea que separa la vigilia del letargo es mucho más difusa de lo que jamás imaginé.
Esa noche me enseñó que, a veces, el verdadero terror no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que se oculta tras la aparente normalidad de un cuerpo inerte. Hoy, cuando respondo a la llamada de una emergencia, lo hago con la conciencia de que cada traslado puede ser la puerta a un abismo del que es difícil escapar. El rostro del joven, congelado en un instante de horror, me recuerda que en el silencio de la noche, las almas perdidas buscan ser escuchadas y que en ese eco del abismo, uno puede encontrarse cara a cara con lo inexplicable. He aprendido a vivir con ese temor, a reconocer que la muerte no es solo el fin, sino también un portal hacia aquello que habita en las sombras. Y mientras continúe recorriendo las calles en las noches solitarias de Veracruz, sabré que debo estar preparado para enfrentar, aunque sea por un breve instante, el ojo del abismo que todo lo observa y todo lo devora. Cada noche, al volver a casa, reviso mi reflejo en el espejo, buscando señales de la mirada que aquella vez me heló la sangre. Y aunque la rutina me invita a olvidar lo inexplicable, mi alma se resiste, recordándome que hay misterios tan oscuros que incluso la muerte se rehúsa a ser comprendida. El horror vive en cada esquina, en cada sombra y en cada mirada que parece provenir de un pasado que nunca se ha ido del todo. Ahora entiendo que ser paramédico es adentrarse en un territorio donde la realidad se funde con lo desconocido, donde la muerte cobra formas inesperadas y se manifiesta en pequeños detalles que, a primera vista, parecen insignificantes. Esa noche, en la penumbra de una ambulancia en movimiento, me enseñó que no siempre somos los testigos pasivos del destino, sino que en ocasiones, el destino nos mira fijamente a los ojos, y en esa mirada, encontramos el reflejo de nuestros miedos más profundos. En definitiva, el horror de esa noche permanece, como una cicatriz en mi memoria, recordándome que hay secretos en la oscuridad que jamás deberían ser revelados. Y mientras mi camino siga cruzándose con el de los olvidados, sabré que, en algún lugar entre la vida y la muerte, siempre acecha el inquietante recordatorio de que el abismo nunca duerme y que sus ojos, una vez encontrados, pueden volver a mirarte, haciendo que nunca más puedas conciliar el sueño con la tranquilidad de la ignorancia. El paramédico. En 2018, en la Cruz Roja de Tijuana, un compañero y yo atendimos un choque en la madrugada. Llegamos y un paramédico ya estaba ahí, ayudando a un herido. Pensamos que era de otra unidad, pero cuando nos acercamos, simplemente desapareció. Preguntamos a los testigos y todos dijeron lo mismo, era un muchacho joven, con uniforme viejo, pero se esfumó. Investigando, descubrimos que en ese mismo tramo había muerto un paramédico, hacía 20 años. Esa noche, mientras registraba el informe y trataba de entender lo sucedido, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca había experimentado algo tan inexplicable, tan fuera de la lógica de nuestra rutina diaria. Durante años en la Cruz Roja, había visto la crudeza de la vida y la muerte, pero nunca algo que rozara lo sobrenatural. Esa experiencia marcaría el inicio de una serie de hechos que, hasta el día de hoy, me hacen dudar de la realidad. Al principio, intenté convencerme de que se trataba de una confusión, quizás era un paramédico de otra unidad que, por alguna extraña razón, se desvaneció en el caos de la escena. Sin embargo, las investigaciones posteriores y los testimonios insistentes de los testigos me obligaron a aceptar que lo que había presenciado desafiaba cualquier explicación racional. El ambiente en Tijuana, con sus noches oscuras y silencios que ocultan más de lo que revelan, se convirtió en el escenario perfecto para que lo inexplicable tomara forma. Durante semanas, las noches siguientes a aquel fatídico suceso, no pude evitar sentir una presencia que me acechaba en el camino de regreso a casa. Cada vez que circulaba por aquel tramo, la carretera parecía cobrar vida propia. Las luces de los autos se transformaban en destellos que recordaban a un uniforme gastado y anticuado, sombras danzantes se mezclaban con el neón de la ciudad y en algún momento, en la penumbra, podía jurar que distinguí la figura de un hombre en un uniforme que ya no pertenecía a este tiempo. Empecé a indagar en la historia de la unidad y a hablar con antiguos compañeros y testigos. Descubrí que, efectivamente, hacía 2 décadas un joven paramédico había perdido la vida en un accidente en ese mismo lugar. Su muerte había quedado enterrada en el olvido,
registrada en informes viejos y murmullos entre quienes habían estado presentes, pero jamás se le había rendido un homenaje público. La idea de que su espíritu pudiera habitar el lugar donde había perecido me perturbaba hasta la médula. ¿Cómo es posible que un alma, aún atada a su deber, se resista a abandonar el mundo de los vivos? Cada noche, al salir a la calle para cumplir mi turno, sentía que algo me vigilaba. Era como si mis pasos fueran seguidos por un eco del pasado, una presencia inerte que emergía de la oscuridad sin anunciarse. Una vez, mientras esperaba en la sala de emergencias, oí pasos ligeros en el pasillo, un murmullo casi imperceptible que parecía decir mi nombre. No había nadie, y sin embargo, la sensación de ser observado era ineludible. Esa noche, el terror se apoderó de mí y de mis compañeros, pero ninguno se atrevió a cuestionar abiertamente lo que estaba sucediendo. El silencio, tan cargado de significado, era el único testigo de lo inexplicable. Decidí entonces adentrarme en la investigación por mi cuenta, en un intento desesperado por comprender y, quizá, liberarme de aquella sombra inquietante. Recorrí archivos polvorientos en el cuartel de la Cruz Roja, consulté antiguos informes y hablé con personas que habían estado en servicio hace décadas. Con cada nueva información, se iba tejiendo ante mí una trama oscura y perturbadora. No solo se trataba de un accidente aislado, sino de una serie de sucesos que parecían converger en esa misma franja de la carretera. Se mencionaban historias de desapariciones inexplicables, de apariciones fugaces en la noche y de un silencio sepulcral que descendía sobre el lugar. Recuerdo claramente una noche en la que, después de un turno particularmente largo, decidí conducir por esa misma ruta, tratando de enfrentar mis miedos. El clima era frío y la brisa parecía susurrar secretos olvidados. A medida que avanzaba, la carretera se estrechaba y las sombras se alargaban, conformando figuras inquietantes a los bordes de mi visión. Fue entonces cuando lo vi, una silueta que caminaba lentamente hacia el costado de la vía. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron al tomar el volante. La figura vestía un uniforme anticuado, muy similar al de un paramédico de épocas pasadas, y a pesar de la distancia, pude percibir una mirada llena de una pena infinita y un deber inacabado. No me atrevía a detenerme, el instinto me dictaba que siguiera, aunque cada fibra de mi ser pedía frenar el avance. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Durante semanas, esa silueta aparecía y desaparecía sin previo aviso, como si jugara con mi cordura. Cada aparición intensificaba el sentimiento de que algo más se estaba revelando, una historia oculta que debía ser descubierta, aunque el precio fuese mi paz mental. Una noche, al final de otro turno, me encontré solo en la ambulancia, recorriendo la misma ruta. El silencio era abrumador y, por un instante, pensé haber alcanzado el límite de mi resistencia. Fue en ese preciso momento cuando sentí una extraña vibración en el interior del vehículo, como si el aire se hubiera cargado de un peso inhumano. Miré por el retrovisor y, en el reflejo, pude distinguir nuevamente aquella figura. Esta vez, sin embargo, la silueta parecía más definida, con rasgos que mostraban una mezcla de juventud y desesperación. Sentí que sus ojos clamaban por algo que yo no podía comprender. El horror se apoderó de mí. A lo largo del trayecto, los recuerdos de historias de compañeros y antiguos relatos de la Cruz Roja se mezclaron en mi mente, formando una narrativa que desafiaba toda explicación lógica. La figura se desvanecía en un parpadeo, dejando tras de sí una estela de inquietud y desesperanza. Con cada aparición, mi convicción crecía, aquel paramédico no había encontrado la paz, y su espíritu vagaba entre la vida y la muerte, condenado a revivir sus últimos momentos en un ciclo perpetuo de angustia. No pude dormir durante semanas. Las noches se convirtieron en un tormento constante, y los sueños estaban plagados de imágenes de aquella figura errante, de su uniforme raído y de una mirada que parecía implorar justicia. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que un simple accidente hubiera desencadenado una maldición tan profunda? La idea de que la muerte pudiera retener a alguien de tal manera me estremecía, y poco a poco, la experiencia comenzó a invadir cada aspecto de mi vida. Decidí retomar la investigación de manera más formal. Con la ayuda de algunos compañeros veteranos, recopilé testimonios y revisé registros que se remontaban a los años en que el fallecido paramédico había trabajado.
Cada documento, cada fotografía vieja y cada relato eran piezas de un rompecabezas macabro. Descubrimos que el joven había sido un idealista, un hombre lleno de sueños y convicciones, cuya vida se truncó de manera abrupta en una noche tormentosa. La prensa de la época había cubierto el suceso de manera breve y casi indiferente, y pronto su historia fue relegada al olvido. Sin embargo, para aquellos que lo conocieron, su memoria era un recordatorio doloroso de la fragilidad humana. A medida que profundizaba en la investigación, empecé a notar ciertos patrones. La carretera en cuestión había sido escenario de múltiples incidentes a lo largo de los años, pero ninguno tan desconcertante como el que presencié. Parecía que, de alguna forma, la tragedia y el olvido se habían fusionado para dar vida a una presencia que desafiaba el tiempo. Una noche, mientras revisaba viejos expedientes en la sala de archivos, encontré un recorte de periódico amarillento por el paso del tiempo. Allí se narraba la muerte del paramédico, mencionando vagamente la posibilidad de que su espíritu hubiese quedado atrapado en el lugar de su último aliento. El artículo no ofrecía pruebas concluyentes, pero la coincidencia con lo que yo había vivido resultaba inquietante. Conforme pasaban los meses, la experiencia se volvió un fardo que me acompañaba en cada salida, en cada llamada de emergencia. La sensación de ser observado se intensificaba y la soledad de las largas noches en la carretera se transformaba en una pesadilla constante. Incluso en el bullicio del cuartel, cuando las luces brillaban y el ruido era ensordecedor, en mis momentos más íntimos, el silencio me devolvía la imagen de aquel paramédico perdido en el tiempo. A veces, me pregunto si el destino quiso que mis caminos se cruzaran con el de aquel espíritu errante. ¿Acaso estaba destinado a conocer la verdad oculta tras su muerte, a descubrir la injusticia que lo condenó a vagar sin descanso? La respuesta se me escapa en un mar de incertidumbres, pero lo cierto es que aquella experiencia me cambió para siempre. La frágil barrera entre la vida y la muerte se volvió un concepto tangible, una línea que podía romperse en cualquier instante y dejar que lo inexplicable invadiera mi realidad. Hoy, al escribir estas líneas, mi mano tiembla levemente y mi mente se sumerge en el recuerdo de aquellas noches interminables. La Cruz Roja y la ciudad de Tijuana, con sus calles oscuras y silenciosas, siguen siendo testigos de una historia que se rehúsa a ser olvidada. La figura del paramédico fantasma persiste en mi memoria como un eco que resuena en cada llamada, en cada latido del tiempo. Aunque la razón intenta dictar que se trata de una simple coincidencia, mi interior sabe que hay fuerzas que trascienden lo natural, fuerzas que, en algún rincón de la existencia, exigen ser escuchadas. Esta experiencia me enseñó que, en ocasiones, la verdad se oculta tras las sombras del silencio, esperando a ser descubierta por aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. El horror de aquella noche no reside únicamente en la imagen de un hombre que desapareció, sino en la revelación de que la muerte, en su inmensa quietud, puede guardar secretos que desangran el alma. Cada vez que salgo en turno, recorro ese tramo con una mezcla de temor y resignación, consciente de que el pasado sigue latiendo en cada rincón y que, en la penumbra, hay voces que no se han apagado. La experiencia me dejó una marca imborrable. La línea que separa lo real de lo paranormal se desdibuja cuando se enfrentan a tragedias tan profundas que el olvido se convierte en un eco perpetuo. En el silencio de la madrugada, cuando las sombras parecen cobrar vida, aún puedo sentir la presencia de aquel joven paramédico. Su figura, vestida con un uniforme gastado, es un recordatorio de que hay historias que, por más que intentemos enterrarlas, siempre volverán a emerger para recordarnos la fragilidad de nuestra existencia. Esta es mi confesión, mi relato de terror y de fe en lo inexplicable. No busco sensacionalismo, sino exponer la realidad de un mundo donde los vivos y los muertos se entrelazan en una danza macabra. El eco del silencio me persigue, y cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche en la que la muerte se disfrazó de esperanza y la verdad se esfumó entre sombras. Quizá, en algún lugar, la justicia para aquel paramédico errante aún espera ser alcanzada, y mientras tanto, su historia vive en cada kilómetro de carretera, en cada suspiro de la noche. Nunca olvidaré la lección que la oscuridad me impuso. Hay secretos que la muerte no se atreve a olvidar, y a veces, el más inquietante de los horrores reside en la persistencia de un alma que clama por paz. Cada emergencia,
Cada llamada es un recordatorio de que en el borde entre la vida y el más allá hay historias tan reales que estremecen hasta el último rincón de nuestro ser. Y yo, marcado por aquel encuentro, seguiré recorriendo ese sendero con la esperanza de que algún día, quizás, la figura se desvanezca para siempre, llevándose consigo el eco del silencio y devolviéndome la tranquilidad que tanto anhelo. La camilla. Nunca olvidaré aquella noche en la que la oscuridad parecía engullir cada rincón de mi ser. Trabajo como paramédico para la Cruz Roja en México desde hace años, pero jamás imaginé que una llamada de emergencia pudiera llevarme tan al borde del abismo. Aquel suceso, ocurrido en 2017 en Oaxaca, sigue persiguiéndome en mis momentos de soledad y, aún hoy, me pregunto si lo vivido fue real o fruto de una mente al borde del colapso. Eran horas intempestivas de la madrugada cuando sonó la radio. Un aviso urgente nos condujo a una zona residencial antigua y olvidada por el tiempo. El reporte era escalofriante: una mujer había sido atacada en su casa. Nos urgían a trasladarla al hospital. Al llegar al lugar, la escena que encontramos era perturbadora por sí sola. La vivienda estaba sumida en un silencio sepulcral y la luz mortecina de una farola solitaria se filtraba a través de las ventanas rotas. Recuerdo la mezcla de adrenalina y un presentimiento inconfundible de que algo estaba fuera de lo común. Con sumo cuidado, preparamos a la paciente, una mujer de mirada perdida y rostro ensombrecido por el dolor. A pesar de las heridas profundas que marcaban su cuerpo, parecía estable. Sin embargo, mientras la cargábamos en la camilla de la ambulancia, noté que sus ojos, por un instante, se posaron en mí con una intensidad perturbadora, como si quisiera transmitirme un mensaje silencioso. Durante el trayecto hacia el hospital, la atmósfera dentro de la ambulancia se tornó opresiva. La mujer, que hasta entonces había murmurado algunas palabras, dejó de hablar de repente. El silencio se instaló de manera inquietante, llenando cada segundo de incertidumbre. Yo traté de comunicarme con ella, en un intento desesperado por reconfortarla, pero sus labios permanecían inmóviles, como si hubiera abandonado el mundo de los vivos. Pensamos que tal vez había perdido la conciencia, pero algo en mi interior me decía que aquella inexplicable quietud tenía otro origen. Mientras acelerábamos por las calles empedradas de Oaxaca, mi mente divagaba entre recuerdos y supersticiones locales. Siempre se rumoreaba que en algunas casas antiguas de la región habitaban espíritus atormentados, almas en pena que no encontraban descanso. Yo, escéptico por naturaleza, jamás había creído en tales leyendas. Sin embargo, aquella noche, los muros parecían susurrar secretos prohibidos y la penumbra se volvía casi tangible. Al llegar al hospital, la tensión había alcanzado su punto máximo. Bajamos la camilla y, con un nudo en la garganta, abrimos la puerta de la ambulancia. Lo que vimos nos dejó a todos sin aliento: la camilla estaba vacía. Ni una gota de sangre, ni una sábana fuera de lugar. La ausencia era abrumadora, un vacío literal que se extendía más allá de lo físico. Verificamos las cámaras de seguridad del vehículo y jamás hubo nadie ahí dentro. Esa imagen, congelada en el tiempo, quedó grabada en mi memoria como si fuese una prueba irrefutable de que algo inexplicable y siniestro había ocurrido. Durante días, la imagen de aquella camilla vacía se repetía en mi mente. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía el instante en que abrí la puerta y me enfrenté al abismo del vacío. No podía conciliar el sueño, y mis turnos comenzaron a convertirse en un interminable ciclo de pesadillas y ansiedad. El silencio de la ambulancia había dejado una cicatriz en mi alma, y poco a poco, empecé a notar fenómenos extraños en mi día a día. Una mañana, al revisar el equipo en la base, encontré una vieja grabación en uno de los dispositivos de la ambulancia. La cinta mostraba el trayecto de aquella fatídica noche. Al reproducirla, vi cómo la cámara enfocaba la expresión inexpresiva de la mujer, su rostro pálido en contraste con la penumbra del interior. La imagen se volvió borrosa en el preciso momento en que, en silencio, parecía desvanecerse. No era un fallo técnico, era como si la paciente se hubiera disipado en la nada, dejando tras de sí un vacío insondable.
Con el tiempo, comencé a recibir mensajes anónimos en mi celular. Textos cortos y crípticos que decían: el vacío te observa, no puedes escapar de lo que ya viste, en cada sombra, ella aguarda. Al principio, los atribuía a una broma de mal gusto entre compañeros de turno, pero la frecuencia y el tono amenazante me hicieron dudar. ¿Era posible que alguien supiera lo que habíamos presenciado aquella noche? ¿O acaso aquello había dejado una marca imborrable que trascendía lo físico? Cada vez que salía a trabajar, la sensación de ser observado me carcomía. En las noches solitarias, al pasar por calles oscuras y en ruinas, la figura de aquella mujer se dibujaba fugazmente en los reflejos de los espejos retrovisores. No había rastro alguno de su presencia, pero la sombra de su mirada seguía mis pasos. Intenté racionalizarlo, atribuyendo todo a mi imaginación sobrecargada por el estrés, pero no podía ignorar la persistente presencia que se colaba en cada silencio. El ambiente en la estación de ambulancias también comenzó a cambiar. Algunos compañeros confesaron haber escuchado susurros extraños en los pasillos y ver sombras que se movían sin razón aparente. Sin embargo, ninguno de nosotros se atrevía a hablar abiertamente de ello, como si el temor a ser etiquetados de paranoicos nos paralizara. Yo, por mi parte, me sumergí en una búsqueda desesperada por respuestas. Pasé noches enteras revisando archivos, relatos de antiguos turnos y leyendas urbanas de Oaxaca. Cada relato coincidía en un punto: había algo que se alimentaba del miedo, algo que surgía en la intersección entre lo real y lo sobrenatural. Una de esas historias me impactó profundamente. Se contaba que en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, un espíritu vagaba en pena, reclamando venganza por un crimen olvidado. Según los testimonios, esa presencia era capaz de poseer la mente de quienes se atrevieran a mirar demasiado de cerca. Empecé a cuestionarme si la mujer que trasladábamos aquella noche había sido víctima de algo similar, si su destino era en realidad una consecuencia de un oscuro ritual o de una maldición ancestral. Esa idea, por irracional que pareciera, se clavó en mi mente como un eco ineludible. Con cada turno, el terror se fue apoderando de mí de forma insidiosa. En ocasiones, durante el trayecto, sentía que una fuerza invisible se colaba en la ambulancia, rozándome con frías caricias que helaban la sangre. La soledad de la noche y el sonido monótono de las ruedas sobre el asfalto parecían marcar el compás de un ritual macabro, donde el pasado y el presente se fundían en un torbellino de desesperación. No había diálogo alguno que pudiera aliviar el peso de esa atmósfera. Solo el silencio, opresivo y eterno, me acompañaba. Una noche, mientras regresaba solo a la base después de un turno particularmente agobiante, decidí detenerme en un viejo mirador que daba a la ciudad. Allí, entre sombras y el parpadeo de luces distantes, sentí la presencia ineludible de la que había sido transportada aquella noche. Durante varios minutos, me quedé inmóvil, mirando al vacío, tratando de discernir si realmente había algo o si mi mente, sobrecargada de temores, jugaba una mala pasada. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda, y por un breve lapso, juré ver una figura femenina desvanecerse en la negrura. Fue tan sutil, tan efímera, que dudé de mi propia visión. Sin embargo, la certeza de lo inexplicable se instaló de nuevo en mí. Desde entonces, cada vez que atendía un llamado, el miedo latente amenazaba con retomar el control. La imagen de la camilla vacía se repetía en mi mente como una manía, recordándome que la frontera entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo etéreo, era mucho más tenue de lo que jamás imaginé. Mi trabajo, que antes me llenaba de un extraño orgullo por salvar vidas, se convirtió en una especie de condena, una sucesión de momentos que me arrastraban hacia un abismo sin retorno. He tratado de buscar ayuda, de conversar con colegas y expertos en lo paranormal, pero cada intento se vio ensombrecido por el escepticismo y el temor a lo desconocido. ¿Acaso estaba yo, y nosotros, destinados a ser testigos involuntarios de fuerzas que trascienden nuestra comprensión? La respuesta parecía danzar en un limbo inalcanzable, entre la lógica implacable de la ciencia y la irracional fe en lo oculto. Con el paso del tiempo, la paranoia se convirtió en mi sombra inseparable. Mi rutina diaria, marcada por la emergencia y el caos, se vio salpicada por la constante sensación de que algo, o alguien, me vigilaba.
Los silencios en la ambulancia, las miradas furtivas en los pasillos y los mensajes crípticos que recibía eran recordatorios incesantes de aquella noche fatídica. A veces, en la soledad de mi habitación, me atrevía a murmurar el nombre de la mujer, intentando entender si su presencia era una súplica o una advertencia. No había respuestas, solo el eco de mi voz y la incesante pulsación de un temor que crecía con cada latido. Cada relato que encontraba en los viejos archivos parecía conectar con esa oscura experiencia, como si el destino hubiera tejido una red invisible en la que todos los sucesos extraños convergían. La memoria de aquella camilla vacía, verificada en las cámaras y desafiando cualquier explicación lógica, se transformó en una metáfora de lo inexplicable. Algo había existido allí, en ese preciso instante, y su ausencia se hacía notar como la ausencia de la vida misma. Hoy, al escribir estas líneas, me pregunto si alguno de ustedes podrá comprender la magnitud de lo vivido. No se trata de un simple error, de una coincidencia extraña o de un fallo en la tecnología. Era como si la muerte, o algo que se alimenta de ella, hubiese decidido manifestarse ante mis ojos. Mi vida ha quedado marcada por ese vacío, por el terror silencioso que se cuela en cada recodo del destino. La incertidumbre de lo que realmente sucedió aquella noche en Oaxaca me persigue, y me he visto obligado a aceptar que hay fuerzas en este mundo que escapan a cualquier explicación racional. A veces, en el silencio de la madrugada, mientras trato de dormir y mis sueños se llenan de figuras sombrías y susurros ininteligibles, me pregunto si volveré a encontrar la paz. El vacío que aquella noche dejó en mi interior es un recordatorio constante de que la vida está plagada de misterios oscuros, de abismos que se abren cuando menos lo esperamos y de presencias que nos arrastran hacia lo desconocido sin pedir permiso. Nunca imaginé que mi labor de salvar vidas se transformaría en una pesadilla interminable. Y sin embargo, ahí lo tengo, una experiencia tan real como el latido de mi corazón, una historia que desafía toda lógica y que, al recordarla, me impide dormir. Quisiera olvidar, borrar esa imagen de la camilla vacía, pero cada intento de enterrar el pasado se ve frustrado por la persistente certeza de que hay algo, o alguien, que se oculta en la penumbra, aguardando su próxima oportunidad para manifestarse. Hoy, cuando el silencio de la noche cae y las sombras se extienden sobre la ciudad, siento nuevamente esa inquietud. No sé si es el peso de la culpa por no haber podido hacer más, o si es la presencia de aquella fuerza oscura la que regresa para recordarme que, en el umbral entre la vida y la muerte, hay misterios que jamás podremos comprender. La ambigüedad de la existencia se cierne sobre mí, y en cada llamada de emergencia, en cada sirena que se aleja en la distancia, percibo la posibilidad de que el vacío vuelva a reclamar lo que le pertenece. Escribo estas líneas con la esperanza de que, al compartir mi historia, otros puedan comprender que la realidad a veces supera cualquier ficción. La noche de Oaxaca no fue un simple incidente, fue el despertar de un terror latente, la manifestación de aquello que se oculta en las sombras y que, de manera imperceptible, se adueña de nuestras vidas. Y aunque intento encontrar consuelo en la rutina, en la promesa de que cada emergencia es solo un reto más, no puedo evitar sentir que, en algún recodo oscuro del destino, la presencia de aquella mujer sigue acechando, esperando el momento en que el vacío se haga presente de nuevo. Quizás nunca tenga todas las respuestas. Tal vez mi mente, atormentada por lo inexplicable, se haya convertido en un campo de batalla entre la razón y lo sobrenatural. Pero, una cosa es segura, aquello que viví en aquella fatídica noche dejó una marca indeleble, una cicatriz invisible que me recuerda que, a veces, la verdadera pesadilla no reside en lo que imaginamos, sino en lo que, silenciosamente, se oculta en el vacío. Hoy, mientras concluyo este relato, la oscuridad se cierne nuevamente a mi alrededor. No puedo asegurar que el terror haya desaparecido, pues cada vez que cierro los ojos, la imagen de la camilla vacía resurge con una fuerza demoledora. Y así, sigo adelante, con el peso de ese vacío en el alma, sabiendo que hay secretos que el tiempo no logra enterrar, y que en cada emergencia, en cada latido, se esconde la posibilidad de que lo inexplicable vuelva a manifestarse. Esta es mi historia, mi testimonio de una noche en la que la frontera entre la vida y la muerte se desdibujó y el terror se convirtió en una presencia tangible. Y aunque el miedo me persiga a cada paso, he aprendido a vivir con él, aceptando que hay momentos en que la realidad supera la ficción, dejando en nosotros una huella imborrable que, para siempre,
Nos recuerda que el vacío nunca está realmente ausente, sino latente, esperando su próximo encuentro. El vacío. Nunca olvidaré aquella noche del 2016 en Ciudad Juárez, cuando una llamada se transformó en una pesadilla viviente que aún me persigue. Trabajo como paramédico para la Cruz Roja y, en años de experiencias extremas, pocas fueron las que me dejaron sin aliento y con el corazón encogido como aquella vez. Recuerdo claramente que la noche comenzaba con un frío cortante, el asfalto parecía congelado y las calles vacías daban la impresión de un abandono absoluto. La radio emitía órdenes rutinarias, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si la oscuridad escondiera secretos demasiado inquietantes para ser revelados. Nos llamaron para atender a un indigente inconsciente en un callejón. El mensaje era breve y en tono urgente, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos. Al llegar, la escena era espeluznante. La poca luz que ofrecían los faroles de la calle apenas iluminaba a un hombre tirado en el suelo, inmóvil, cubierto por una especie de mancha oscura que se confundía con la suciedad del pavimento. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de nuestros pasos y el murmullo distante del tráfico lejano. Con la calma que nos exigían años de experiencia, lo subimos a la camilla y lo cubrimos con una sábana. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal al notar que el ambiente parecía cargar una tensión sobrenatural, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso e impenetrable. Mientras revisábamos sus signos vitales, no había rastro de respiración ni latidos que indicaran alguna posibilidad de rescate. Mi mente se debatía entre el deber y un presentimiento oscuro que no lograba disipar. Justo cuando estábamos a punto de cerrar la ambulancia y poner en marcha la ruta de traslado, un grito desgarrador nos detuvo. Provenía de otro indigente que se encontraba a escasos metros, pálido y temblando en la penumbra. Con voz temblorosa pero llena de una angustia sincera, nos exclamó: «No lo lleven». En ese instante, el caos se instaló en mi interior. Sin embargo, entre el desconcierto y la presión de cumplir con el protocolo, ignoramos la advertencia. Aquella advertencia, decía él, tenía un trasfondo macabro: ya está muerto y volverá a estarlo. La incertidumbre se mezclaba con el miedo, pero la inercia de la rutina nos empujaba a proceder. El trayecto comenzó con el silencio de la noche, interrumpido únicamente por el sonido monótono del motor y mis propios pensamientos inquietos. Mientras conducía, no podía dejar de recordar aquella advertencia y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Parecía que cada kilómetro que avanzábamos nos alejaba de lo conocido y nos adentraba en un territorio de horror inexplicable. La ambulancia, normalmente un refugio seguro, se había transformado en un espacio opresivo, como si las paredes se cerraran en torno a nosotros. A mitad del trayecto, algo inimaginable sucedió. Sentí de repente un estremecimiento en la camilla, como si el cuerpo que habíamos asegurado comenzara a moverse bajo la sábana. Mi corazón latía con fuerza y por un instante me quedé paralizado por el terror. Fue entonces cuando oí, casi imperceptible, un grito gutural proveniente del interior de la bolsa negra que utilizábamos para transportar el cadáver. Una voz inhumana, desgarradora, que pedía: «Déjenme salir». El sonido no era el de un hombre, sino algo más profundo y ancestral, como si la miseria y la muerte se hubieran personificado en una súplica desesperada. Detuve el vehículo de golpe. La adrenalina inundó mis venas mientras el silencio volvía a instalarse, más frío y pesado que antes. Con manos temblorosas, abrí la ambulancia para comprobar lo sucedido. Lo que encontré me dejó sin palabras: la bolsa negra estaba completamente vacía. No había rastro del cuerpo que habíamos asegurado, como si hubiera desaparecido en el aire, dejando únicamente un vacío que parecía gritar su propia condena. Me senté en el asiento del conductor, con la mente repleta de preguntas sin respuesta. ¿Qué había ocurrido? ¿Fue todo producto de la imaginación colectiva, fruto de una fatiga extrema, o acaso algo más siniestro se había apoderado de aquella noche? Los recuerdos de los relatos que había escuchado entre compañeros de la Cruz Roja se mezclaban con la incredulidad de la experiencia, historias de almas en pena y presencias que se resistían a dejar el mundo terrenal.
Con el vehículo aún inmóvil en la carretera desierta, salí para inspeccionar el lugar. El callejón en el que habíamos recogido al hombre parecía normal, salvo por un aura inquietante que se cernía sobre cada rincón. Las sombras se alargaban de forma antinatural y el eco de nuestros pasos resonaba de manera perturbadora. Caminé lentamente, tratando de encontrar alguna pista que explicara el misterio. Mis ojos se fijaron en una pequeña mancha oscura en el suelo, apenas visible, como si algo se hubiese desvanecido en el último instante. La imagen quedó grabada en mi mente, un recordatorio del horror que habitaba en esos recovecos olvidados. La ambulancia volvió a arrancar, pero la atmósfera había cambiado. Cada latido del motor parecía marcar un compás fúnebre, acompañando mi avance hacia lo desconocido. Durante el resto del trayecto, el silencio era absoluto, roto solo por el murmullo interno de mis pensamientos. La sensación de ser observado, de que algo invisible nos seguía, me erizaba la piel. Las luces de la ciudad parecían distorsionadas, como si la realidad se hubiera transformado en una pesadilla onírica. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que llegamos al hospital, pero la angustia no me abandonaba. Una vez dentro, me encerré en la sala de descanso, intentando procesar lo ocurrido. La mente buscaba respuestas lógicas, argumentos racionales que pudieran explicar aquel suceso inexplicable. Sin embargo, las palabras del indigente y el grito desgarrador seguían resonando en mi interior, como si la voz del más allá hubiera decidido visitarme en esa noche oscura. Durante días, el recuerdo de la ambulancia vacía me acompañó. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella escena y sentía que algo se arrastraba en las sombras, esperando el momento oportuno para regresar. El miedo se transformó en una obsesión que me impedía encontrar paz. Las noches se hicieron interminables y la soledad se volvió mi única compañía. Mi trabajo, que siempre había sido mi refugio, se transformó en una carga insoportable. Cada llamada, cada emergencia, se impregnaba de un temor inexplicable, la posibilidad de volver a enfrentar aquello que había desaparecido en el vacío. La búsqueda de respuestas me llevó a indagar en relatos similares de otros compañeros. Poco a poco, fui descubriendo que no era el único que había vivido situaciones extrañas en el transcurso de su carrera. Relatos de pacientes que parecían cruzar la línea entre la vida y la muerte, de cuerpos que se movían sin explicación y de voces que emanaban desde la penumbra de la noche. Aunque cada historia tenía su propio matiz, todas compartían un denominador común, el terror a lo desconocido y la sensación de que la muerte, en su forma más pura y aterradora, no siempre se comporta según las reglas establecidas. Aún hoy, años después de aquella fatídica noche, me encuentro vagando entre la duda y la certeza de haber presenciado algo que escapa a la lógica. El vacío que sentí en el interior de aquella ambulancia, la ausencia inexplicable del cuerpo y la voz inhumana que clamaba por liberarse, se han convertido en una cicatriz que me recuerda constantemente que la realidad puede ser tan frágil y cambiante como una ilusión. Me pregunto si acaso la advertencia del indigente fue un aviso de que algunos espíritus, atrapados entre dos mundos, se niegan a aceptar su destino y buscan desesperadamente un escape. Con el tiempo, he aprendido a convivir con ese miedo, aceptándolo como parte de mi historia personal y profesional. Cada noche, al prepararme para una nueva llamada, me esfuerzo por mantener la calma, por encarar el deber con la convicción de que, aunque la muerte y el horror se entrelacen en nuestro trabajo, somos nosotros quienes tenemos la capacidad de enfrentar la oscuridad. Sin embargo, en los momentos de soledad, cuando la rutina se disuelve y el silencio se vuelve ensordecedor, la imagen de la bolsa vacía y el eco del grito inhumano resurgen, recordándome que hay límites que jamás podremos comprender del todo. La experiencia me transformó de maneras que aún hoy me cuesta asimilar. Aprendí que la muerte no es simplemente el final de una vida, sino un tránsito misterioso y, en ocasiones, aterrador hacia un destino desconocido. Esa noche en Ciudad Juárez no solo marcó el inicio de una pesadilla personal, sino que también dejó en evidencia la fragilidad de la existencia y la incertidumbre de aquello que yace más allá del umbral de lo tangible. A veces, en la penumbra del amanecer, cierro los ojos e imagino el escenario otra vez. Puedo sentir el frío en mi rostro, oír el retumbar del motor de la ambulancia y percibir esa inexplicable presencia que me observa desde las sombras. La experiencia me enseñó que, en ocasiones,
el horror se esconde en los detalles más insignificantes, en la forma en que la luz se desvanece en un callejón, en el eco de una voz desgarradora o en la mirada perdida de un hombre olvidado por el mundo. Hoy, sigo recorriendo las calles, respondiendo llamadas, intentando salvar vidas, pero siempre con la inquietud latente de lo inexplicable. Aquella noche me demostró que, en el trabajo de un paramédico, lo sobrenatural puede colarse entre las grietas de la realidad, retando nuestra percepción de lo que es posible. Cada llamada es una apuesta contra el destino y, en cada emergencia, la sombra del miedo se cierne en el ambiente. El vacío de aquella ambulancia sigue siendo un enigma. ¿Fue el resultado de una falla en nuestros procedimientos o, de alguna forma, se trató de un encuentro con algo que trasciende la mera mortalidad? No he encontrado respuestas definitivas y quizás nunca las haya. Lo único cierto es que esa experiencia transformó mi forma de ver la vida y la muerte, enseñándome que, en ocasiones, el horror se oculta en lo cotidiano, esperando el instante exacto para irrumpir en nuestras vidas sin previo aviso. Esta historia, contada con la voz de alguien que ha vivido lo impensable, es un recordatorio de que el terror no siempre reside en lo extraordinario, sino en la fragilidad de lo real. En cada rincón de Ciudad Juárez, en cada callejón olvidado, se esconde la posibilidad de encontrarse con aquello que no tiene nombre y que desafía toda explicación. El eco de aquel grito, el vacío que se llevó el cuerpo y la incertidumbre que se instaló en mi alma son la huella imborrable de un encuentro que, hasta el día de hoy, me impide dormir en paz. Con el paso de los años, he aprendido a encarar mis miedos, a reconocer que hay aspectos de la existencia que escapan a nuestro control y comprensión. Sin embargo, en el silencio de la noche, cuando todo se vuelve oscuro y las sombras se alargan, aún me invade la inquietud de aquella experiencia. El vacío de aquella ambulancia no es solo un recuerdo, es una advertencia latente de que hay momentos en los que la muerte y el horror se entrelazan de una forma tan imperceptible que solo aquellos que han estado al borde de lo inexplicable pueden comprenderlo en su totalidad. Hoy, cada vez que contemplo el reflejo de mi rostro en la ventana de la ambulancia, veo más que a un profesional endurecido por el deber, veo a un hombre marcado por la experiencia, que ha conocido el rostro del terror en una noche sin luna. Y aunque trato de encontrar consuelo en la rutina diaria, hay noches en las que el silencio se vuelve ensordecedor y el eco de aquel grito inhumano me recuerda que, en algún rincón de este mundo, el vacío sigue esperando para reclamar lo que por derecho le pertenece. Así concluye esta historia, una crónica personal de horror y misterio que jamás pensé vivir, pero que, sin duda, transformó mi forma de ver la realidad. En cada llamada, en cada emergencia, llevo conmigo la memoria de aquella noche y la certeza de que, a veces, el verdadero terror reside en lo que no podemos explicar, en lo que se esconde en el borde de la percepción, esperando el momento en que la oscuridad se adueñe por completo de nuestras almas. La llamada. Mi nombre es David y soy paramédico en la Cruz Roja de Monterrey. Recuerdo con estremecimiento aquella noche de 2017, cuando respondimos a una llamada que jamás imaginé que alteraría mi vida. La oscuridad se cernía sobre la ciudad y la tensión en el ambiente se palpaba incluso antes de llegar al viejo edificio en el centro. Nadie podría haber anticipado el horror que se escondía tras aquellas paredes descascaradas, donde el tiempo parecía haberse detenido en un estado de abandono y decadencia. Llegué junto a mi compañero, el motor rugía mientras atravesábamos calles poco iluminadas. El edificio, de fachada antigua y mirada lúgubre, emergía entre sombras y farolas parpadeantes. La llamada había sido breve, un susurro casi imperceptible que indicaba que una señora mayor se había desmayado en el departamento 4B. La información parecía rutinaria, pero en el fondo algo me decía que aquella emergencia no sería como las demás. Al pisar el umbral del edificio, el frío se apoderó de mi cuerpo y una sensación de inquietud me recorrió la espina dorsal. El pasillo estaba en penumbras y cada paso resonaba de forma ensordecedora sobre el suelo desgastado. Subimos por las escaleras de madera, cuyos escalones crujían de forma ominosa, como si quisieran advertirnos del peligro que acechaba más allá. Al llegar al departamento 4B, la escena que se presentó ante mis ojos fue algo que jamás olvidaré. Allí, en el suelo, yacía una mujer de avanzada edad.
Su cuerpo estaba inmóvil y la atmósfera estaba impregnada de un hedor fétido y penetrante. Nos inclinamos para examinarla y de inmediato noté algo perturbador. Su piel estaba helada, demasiado helada, y presentaba señales de descomposición. Al intentar moverla, mi compañero y yo confirmamos con horror que llevaba muerta más de un día. Lo inquietante era que la llamada de emergencia había sido realizada desde ese mismo departamento y la señora, que vivía sola, jamás habría tenido la oportunidad de emitir un grito de auxilio. Mientras revisábamos la escena, una mezcla de incredulidad y pánico se instalaba en mí. La grabación del reporte de emergencia, reproducida en el eco de la habitación vacía, mostraba claramente la voz de la propia mujer. Esa voz, ahora distorsionada por el frío y el silencio sepulcral, parecía emanar de un abismo inhumano. No era solo el testimonio de una llamada de socorro malograda, sino un mensaje de advertencia que se perdía en la penumbra. Desde ese momento, mi vida se transformó en una sucesión de noches inquietas y recuerdos persistentes. Durante días, la imagen de la anciana y aquella voz fantasmal se mezclaban en mis sueños, invadiendo cada rincón de mi mente. Las noches en las que debía descansar se volvieron tortuosas, plagadas de pesadillas en las que el eco de su último suspiro resonaba con fuerza, recordándome que algo no encajaba en la realidad. En los días posteriores, no pude quitarme la sensación de que aquel episodio no había sido un simple infortunio. Me obsesioné con la idea de que la muerte de la señora había sido, de alguna forma, un llamado desde el otro lado, un eco de vidas pasadas atrapadas en un ciclo sin fin. Mientras revisábamos la grabación, noté que la voz, aunque claramente humana, estaba teñida de una tristeza infinita, como si ella supiera de un destino ineludible que le aguardaba. Esa revelación me hizo cuestionar la frontera entre la vida y la muerte, entre lo natural y lo sobrenatural. Las semanas siguientes, el peso de aquella experiencia se hizo cada vez más insoportable. Empecé a notar detalles extraños en mis turnos nocturnos. En ocasiones, mientras transportábamos a pacientes en ambulancia, escuchaba susurros apenas audibles en la cabina, murmullos que parecían provenir de un pasado lejano. Me encontraba reviviendo la escena del departamento 4B una y otra vez, sintiendo que algo, o alguien, me llamaba desde las sombras. No era la primera vez que un paramédico se topaba con lo inexplicable, pero aquella experiencia tenía una intensidad y crudeza que iba más allá de cualquier relato de horror urbano. Una noche, durante un turno particularmente silencioso, el motor de la ambulancia se apagó en medio de la carretera. La oscuridad era tan densa que parecía engullir cualquier luz residual y la radio emitía un zumbido monótono. Al abrir la puerta para investigar, el aire frío y húmedo me envolvió, trayendo consigo un olor a tierra mojada y algo más, algo indescriptiblemente lúgubre. Caminé con cautela por la carretera desierta, y en un momento, el silencio se rompió por un leve murmullo que se parecía a la voz de aquella anciana. Sentí que mis piernas temblaban y el sudor frío me invadía, pero, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, seguí el sonido, hasta que me condujo a un pequeño portal abandonado en una zona periférica. Allí, en medio de un entorno olvidado por el tiempo, encontré vestigios de rituales antiguos, símbolos dibujados en la tierra, velas consumidas y restos de fotografías en blanco y negro que mostraban a personas con miradas tristes y perdidas. La atmósfera era densa, cargada de un poder ancestral que parecía clamar justicia o redención. Comprendí que la voz que había escuchado no era un mero eco, sino el lamento de un alma que había quedado atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, un alma que buscaba ser liberada o, quizás, advertirnos del peligro inminente. Con el tiempo, la experiencia se transformó en una obsesión. Empecé a indagar en los archivos de la Cruz Roja y a hablar en confidencia con algunos compañeros que también habían sido testigos de sucesos inexplicables. Descubrí que aquel edificio no era un caso aislado, sino uno entre varios donde se habían registrado anomalías inquietantes. Había historias de llamadas que se repetían, de pacientes encontrados sin signos vitales y de grabaciones en las que se escuchaban voces de personas que, según los registros, ya llevaban mucho tiempo fallecidas. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más borrosa. Cada nuevo descubrimiento alimentaba una creciente angustia interna.
Empezaba a percibir sombras moviéndose en los rincones de las habitaciones y en ocasiones creía ver reflejos en los espejos que no se correspondían con la realidad. La presión psicológica se convirtió en una carga insoportable, las noches se alargaban en interminables vigilias y el miedo a que aquella presencia regresara se apoderaba de mis pensamientos en cada momento del día. El terror no era meramente físico, sino que se infiltraba en cada fibra de mi ser, dejándome una sensación de desolación y vulnerabilidad que parecía no tener fin. El cúmulo de eventos me llevó a cuestionar mi propia cordura. ¿Era posible que lo que vivía tuviera alguna explicación lógica o estaba siendo víctima de un delirio inducido por el estrés y el miedo? Sin embargo, cada nuevo incidente reforzaba mi convicción de que existían fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que se manifestaban de formas imprevistas y aterradoras. El silencio abrumador de la madrugada se convirtió en un escenario ideal para el retorno de esos ecos, y en más de una ocasión, mientras esperaba una llamada en la sala de descanso, pude distinguir el tenue murmullo de la voz de la anciana, como si ella estuviera intentando comunicarse conmigo. Fue durante uno de esos momentos de soledad y desesperación que decidí enfrentar el misterio. Recogí mis notas, registros y relatos de compañeros que habían presenciado hechos similares y emprendí una investigación personal. Consulté antiguas crónicas y relatos de sucesos paranormales y descubrí que en aquel sector de la ciudad se habían reportado casos de desapariciones inexplicables y apariciones inquietantes. Parecía que la energía de la muerte, acumulada en esos edificios olvidados, atraía a quienes se aventuraban en sus dominios. La búsqueda de respuestas me llevó a un pequeño santuario oculto en un callejón, donde un anciano, custodio de secretos arcanos, relató en voz baja que el espíritu de la anciana que encontramos en el departamento 4B era solo una manifestación de un mal ancestral que habitaba en esos muros. Según sus palabras, el edificio había sido escenario de tragedias inimaginables a lo largo de los años, y el dolor y la desesperación acumulados en sus paredes daban lugar a ecos de vidas perdidas. La voz que escuchamos en la grabación era una advertencia, un grito silente de una existencia condenada a vagar entre la vida y la muerte. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba de manera incesante las ventanas de mi hogar, me senté a redactar mis vivencias en un cuaderno, intentando comprender el significado de todo lo sucedido. No había respuestas simples ni soluciones a la medida de nuestro entendimiento. La experiencia me dejó marcado, no solo como un paramédico, sino como un ser humano consciente de la fragilidad de la vida y de la delgada línea que nos separa de lo desconocido. La voz de aquella mujer resonaba en mi mente, recordándome que en cada llamada de auxilio podía estar oculta la presencia de algo que trascendía nuestra realidad. Con el paso del tiempo, aprendí a convivir con ese terror latente. Aun cuando la rutina del trabajo me obligaba a enfrentar emergencias día tras día, el recuerdo del edificio y de aquella voz persistente jamás me abandonó. Cada vez que escuchaba el sonido de un teléfono o el chirrido de una ambulancia en la distancia, mi mente volvía a ese momento fatídico y la incertidumbre me invadía. La vida continuó, pero una parte de mí quedó atrapada en ese instante, en esa llamada que desafió la lógica y la realidad. Ahora, al recordar esos sucesos, me doy cuenta de que el miedo no es algo que se pueda olvidar o relegar al olvido. Es una cicatriz que se dibuja en el alma, una herida que se abre en las noches silenciosas y que grita en el silencio. La experiencia en el edificio del centro me enseñó que hay historias que son demasiado reales, demasiado intensas, como para ser ignoradas. La voz de aquella anciana sigue viva en mis pesadillas, y en cada emergencia, en cada llamada, siento que el abismo se abre para recordarme que no estamos solos. Con cada nueva noche, el eco de esa voz se hace más insistente, y aunque he aprendido a reprimir el pánico, la incertidumbre me acompaña en cada latido. La realidad y la fantasía se funden en un instante, y la frágil barrera entre ambos se desvanece en la penumbra. Mi relato no busca sensacionalismos ni exageraciones, es el testimonio de una experiencia que, en el fondo, refleja la crudeza del destino y la inexplicable presencia de fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Es la crónica de un hombre que se atrevió a mirar al abismo y que, en ese encuentro, descubrió que el horror puede manifestarse en formas sutiles, en susurros casi imperceptibles, pero que resuenan con fuerza en el alma. Hoy,
Al escribir estas líneas, aún siento el estremecimiento de aquella noche y la certeza de que, en algún lugar de la oscuridad, esa voz continúa clamando. No sé si el espíritu de la anciana logró encontrar la paz o si su llamado es solo el inicio de una serie de advertencias que el destino nos tiene preparadas. Lo que sí sé es que la vida está llena de misterios y de sombras que, en ocasiones, se hacen tan reales como el latido del corazón. Y mientras la ciudad sigue su curso, yo permanezco, marcando cada emergencia con la impronta de un terror incesante, consciente de que en cada rincón olvidado, en cada llamada inesperada, puede estar aguardando un eco del más allá, una voz que nunca se apagará y que, para siempre, permanecerá grabada en mi memoria. La experiencia en el edificio viejo, en el departamento 4B, me dejó una enseñanza. El verdadero horror no siempre se manifiesta en actos violentos o monstruos visibles, sino en esos instantes de silencio abrumador, en las llamadas inexplicables que nos hacen cuestionar la propia existencia. Es un recordatorio de que hay fuerzas que superan nuestra comprensión, fuerzas que se esconden en la penumbra de la noche y que, de vez en cuando, se atreven a hacernos sentir su presencia. Ese eco, esa llamada que parecía provenir de un destino ya sellado, es lo que aún me persigue y me recuerda que, en la delgada línea entre la vida y la muerte, el terror se esconde en cada sombra y en cada susurro del viento. La niebla. Nunca imaginé que mi labor como paramédico en la Cruz Roja me llevaría a enfrentar horrores tan profundos, tan inexplicables, que hasta el día de hoy, al cerrar los ojos, siento el peso de aquella noche en la carretera México-Toluca. Desde hacía años recorría caminos solitarios, atendiendo accidentes y socorriendo a quienes la vida los había dejado malheridos. Sin embargo, aquella madrugada, el ambiente gélido y la espesa niebla presagiaban algo diferente, algo que marcaría mi existencia para siempre. La noche había empezado como cualquier otra. Tras una larga jornada de urgencias, me encontraba de servicio en una zona apartada de la carretera, cuando el teléfono sonó anunciando un accidente de tránsito. Con el instinto de quien ha visto demasiadas tragedias, me preparé y me dirigí al lugar. El cielo estaba cubierto de nubes y una densa niebla se cernía sobre el asfalto, dándole a la escena un aire espectral. La carretera, normalmente tan transitada, parecía desierta, como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse ante el inminente presagio. Al llegar, la visión que tuve fue desoladora. Un coche destrozado yacía en el arcén, retorcido por el impacto. El silencio era abrumador, roto solo por el débil sonido del motor apagado y el murmullo lejano de la brisa. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la figura dentro del vehículo, un hombre, gravemente herido, con el pecho perforado. Apenas podía articular palabras, su rostro, marcado por el dolor y el terror, parecía narrar sin pronunciar una sola frase toda la tragedia vivida. Con un gesto desesperado, tomó mi mano con una fuerza inusitada y, con voz entrecortada, me imploró, no dejen que se acerque, no lo dejen entrar. Esa advertencia, dicha entre jadeos y con la mirada perdida, me dejó perplejo. En ese instante, la lógica profesional se enfrentaba a un instinto primitivo de supervivencia que no podía ignorar. Mientras evaluaba la situación y coordinaba el traslado del herido, la niebla comenzó a espesarse aún más. Mis compañeros y yo trabajábamos con la precisión y rapidez que el oficio exige, pero en el fondo de mi mente resonaban aquellas palabras como un eco incesante. No pude evitar sentir que algo más se ocultaba entre las sombras de la madrugada, algo que no pertenecía a este mundo. Caminé alrededor del vehículo, tratando de encontrar alguna pista o explicación racional a la advertencia del hombre. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en una figura que, al borde de la carretera, parecía emerger de la propia niebla. No se trataba de una persona común. La silueta era alta y desgarbada, con una postura que denotaba una presencia casi sobrenatural. Lo más inquietante eran sus ojos, que brillaban con una intensidad anormal, como si reflejaran una llama interna. En ese instante, mi corazón se detuvo. Por un breve lapso, la realidad se diluyó y solo quedó la sensación de ser observado por una entidad que no tenía lugar en la lógica humana. Aunque mis compañeros no notaron nada inusual,
yo sabía que algo había cambiado para siempre en esa noche. El ambiente se volvió opresivo. Mientras asegurábamos al herido y preparábamos el traslado, mi mente se inundaba de recuerdos de viejas leyendas y relatos que había escuchado de otros paramédicos, historias de espíritus errantes, de almas en pena que rondaban las carreteras y reclamaban justicia o venganza. Nunca había prestado mucha atención a esas narraciones, tachándolas de supersticiones sin fundamento. Sin embargo, aquella figura, tan inexplicablemente real y aterradora, hacía tambalear mi escepticismo. Me encontraba atrapado en un limbo entre la razón y el terror primigenio. Subí a la ambulancia con el herido, mientras mi mirada se mantenía fija en la densa neblina. No podía apartar la imagen de aquella silueta, cuyos ojos parecían seguir cada movimiento. Durante el trayecto, el silencio era casi absoluto. La radio apenas transmitía información y el sonido del motor era la única compañía en ese viaje hacia lo desconocido. Mi mente recorría cada detalle de esa advertencia, analizando, cuestionando, intentando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, cada intento de racionalizar la experiencia se veía frustrado por la persistente sensación de que algo oscuro y ancestral nos estaba acechando. El hospital, con sus luces tenues y pasillos fríos, se convirtió en un refugio momentáneo. Entregué al herido a manos expertas, pero mi interior seguía inquieto. Esa figura, aquella sombra en la niebla, se había grabado en mi mente de forma indeleble. Durante días, intenté convencernos a mí mismo de que se trataba solo de una alucinación provocada por el estrés y la adrenalina, pero en cada momento de calma, la imagen regresaba con renovada fuerza. En las semanas siguientes, mi vida se volvió una sucesión de noches inquietas y sueños perturbadores. La imagen del hombre herido, con su mirada suplicante, y la sombra que lo acechaba, se mezclaban en un siniestro torbellino de recuerdos. Comencé a experimentar una ansiedad inexplicable cada vez que la niebla descendía sobre la ciudad. Era como si mi mente supiera que, en el fondo, aquella presencia seguía acechando, esperando el momento propicio para volver a manifestarse. Una noche, después de una larga jornada de servicio, mientras revisaba mis informes en la estación, decidí aventurarme a caminar por un tramo de la carretera donde había ocurrido el accidente. La intención era confrontar mis miedos y desentrañar la verdad de lo vivido. La niebla era espesa y la oscuridad casi absoluta, y a cada paso, mi corazón latía con una fuerza descomunal. Fue entonces cuando la vi de nuevo. No en la lejanía, sino justo frente a mí, como si emergiera de la nada. Sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba cualquier lógica, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo un silencio abrumador en el que cada latido era una acusación y cada respiro, un lamento. La figura permaneció inmóvil, observándome con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y la voz interna de mi instinto me instó a correr, a alejarme de aquello que no podía comprender. Sin embargo, algo en mi interior me mantenía allí, paralizado, enfrentando el terror en su forma más pura. Con el tiempo, intenté dejar atrás aquella experiencia, convencido de que mi mente, saturada de fatiga y estrés, había creado un espejismo. Pero la vida, en su irónica forma de recordar, me obligó a enfrentar nuevamente ese oscuro episodio. En medio de una emergencia, al detenerme en una curva de la carretera, la niebla se hizo tan espesa que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Y en ese instante, por un breve segundo, pude vislumbrar una figura alta y desgarbada, cuyos ojos centelleaban como carbones encendidos. El terror me invadió y mis manos temblaron al intentar retomar el control, mientras mi mente gritaba en silencio que aquello no era una simple coincidencia. Empecé a notar patrones inexplicables en mi rutina. Cada vez que la niebla se asentaba en la ciudad, recuerdos de esa noche emergían con fuerza desmesurada. Algunos colegas comentaban haber tenido encuentros raros, percepciones extrañas o la sensación de ser observados, pero pocos hablaban de ello abiertamente. Con el tiempo, me encontré sumido en una soledad angustiante, consumido por la incertidumbre de si mi realidad se había fracturado para siempre. Los días se sucedían en un torbellino de incertidumbre y miedo, y cada llamada de emergencia se convertía en una potencial puerta hacia lo desconocido.
La experiencia me obligó a replantear mis creencias sobre el más allá y las fuerzas que, quizás, trascienden la muerte. Esa noche en la carretera me mostró que, a veces, lo inexplicable se cierne sobre nosotros sin aviso, como una sombra ineludible en medio de la niebla. No puedo afirmar si la presencia era el espíritu de un ser en pena, una manifestación del dolor acumulado en las almas de quienes han partido trágicamente, o simplemente una entidad ancestral que se alimenta del miedo humano. Lo que sí sé es que aquella experiencia cambió mi vida de forma irreversible. Cada amanecer traía consigo una lucha interna por recuperar la calma, por intentar olvidar aquello que no se podía olvidar. Durante largos meses, la imagen de aquella figura se entrelazaba con mis pensamientos y perturbaba mis noches. Intenté buscar explicaciones en libros, relatos de colegas y hasta en antiguas tradiciones populares de México, pero ninguna respuesta lograba disipar el terror que me embargaba. La advertencia del hombre en el accidente retumbaba en mi memoria: no dejen que se acerque, no lo dejen entrar. Esas palabras parecían ser una llave a un misterio insondable, una puerta entreabierta a un universo oscuro que yo, involuntariamente, había rozado. Con el paso del tiempo, fui aprendiendo a convivir con la incertidumbre. Las llamadas de emergencia me enseñaron a actuar con precisión, pero jamás pude olvidar aquella mirada penetrante y aquella presencia inhumana. Durante las noches, en el silencio del cuarto, revivo la escena como si fuera ayer, sintiendo nuevamente el frío que me recorrió la espina dorsal y el temor de estar al borde de un abismo sin retorno. Cada vez que la niebla se asoma en mis recuerdos, me veo obligado a enfrentar la posibilidad de que aquello que vi no fue producto de mi imaginación, sino un recordatorio de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que la experiencia me ha convertido en un ser marcado por el destino. La imagen de la figura alta, con sus ojos brillantes y su presencia ominosa, sigue acechándome en cada esquina y en cada reflejo. La vida, con su irónica capacidad para mezclar lo cotidiano con lo inexplicable, me ha dejado una cicatriz imborrable, un recordatorio de que hay advertencias que, una vez escuchadas, jamás se pueden ignorar. La soledad de la madrugada y el silencio de la carretera se han transformado en mis compañeros inseparables. En cada emergencia, en cada llamada, siento la persistente presencia de esa sombra, como si quisiera arrastrarme de nuevo hacia el abismo. Y aunque he aprendido a funcionar en medio del caos, mi alma sigue inquieta, en un perpetuo estado de alerta ante lo inexplicable. Nunca más he vuelto a ver aquella figura con total claridad, pero su esencia se ha impregnado en cada rincón de mi existencia. Cada niebla densa, cada sombra que se desliza por la periferia de mi visión, me recuerda que hay fuerzas en este mundo que trascienden la lógica y la razón. La advertencia del hombre en aquel trágico accidente se convirtió en un eco que retumba en mi interior, una llamada a no bajar la guardia ante lo que no podemos comprender. Ahora, al caer la noche y ver cómo la niebla envuelve las calles, siento que el pasado regresa a buscarme. Mis colegas y amigos han aprendido a reírse de los cuentos paranormales, a atribuirlos a nervios o fatiga, pero en lo profundo sé que la realidad es mucho más oscura. Esa noche en la carretera México-Toluca me reveló que, a veces, la frontera entre lo humano y lo sobrenatural es tan tenue que, sin darnos cuenta, cruzamos el umbral hacia lo desconocido. Cada día lucho contra el miedo que amenaza con consumir mi mente, intentando resignificar la experiencia para no sucumbir a la locura. Pero en momentos de quietud, cuando el mundo parece detenerse y la niebla se posa sobre mi memoria, siento que la presencia me observa, esperando el instante en que, descuidadamente, baje la guardia. Esa imagen, esa sombra, es el recordatorio perenne de que el horror puede encontrarnos en el instante menos esperado, y que algunas advertencias, por espeluznantes que sean, tienen un propósito que trasciende la vida misma. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que el terror no es solo un sentimiento pasajero, sino una marca indeleble en mi existencia. La figura de aquella noche se ha convertido en mi sombra personal, un espectro que me acompaña en cada emergencia y en cada silencio nocturno. Y aunque he aprendido a cumplir mi deber con frialdad y profesionalismo, mi alma siempre estará marcada por aquella advertencia, por la visión ineludible de lo que habita en la penumbra de la niebla.
No sé si algún día encontraré una explicación racional a lo que presencié aquella madrugada, o si mi mente, cansada de lidiar con lo inexplicable, logrará olvidar el terror. Solo sé que, en el fondo, la advertencia del hombre herido y la mirada de la sombra continúan viviendo en mí, recordándome que en este mundo hay misterios que desbordan la comprensión humana. Y en cada instante en que la niebla cubre el camino, me pregunto si acaso la sombra volverá a aparecer, reclamando su lugar entre nosotros y dejando una vez más en claro que el horror acecha en cada recodo de la existencia. La vida sigue, pero el eco de aquella noche nunca se desvanece. Mientras recorro las calles y atiendo a las urgencias, llevo conmigo la certeza de que hay advertencias que no se pueden ignorar y presencias que no pueden ser olvidadas. Y aunque el miedo me acompaña, también he aprendido a vivir con él, a reconocerlo como parte del precio de adentrarme en los límites de lo desconocido. Hoy, mi relato no es solo un testimonio de un accidente, sino la crónica de un encuentro con lo inexplicable, la historia de un hombre que, en medio del caos y la tragedia, se vio confrontado con una sombra que lo dejó marcado para siempre. Y es que, en esa carretera desierta, en medio de la niebla y el dolor, aprendí que hay horrores tan reales que, al recordarlos, el alma se estremece y la oscuridad se vuelve eterna. Quizá, al final, la verdadera lección sea reconocer que el terror no reside en lo que vemos, sino en lo que dejamos ver a nuestro interior. Porque hay noches en las que, a pesar de la luz del día, la sombra en la niebla sigue acechando, recordándonos que algunos misterios están destinados a permanecer sin explicación, para que cada latido del corazón sea un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. Y así, mientras escribo estas palabras, siento que la advertencia de aquel hombre herido se funde con mi propio destino, una llamada que jamás se apaga, un eco incesante en la vastedad de la noche. La sombra en la niebla no es solo una presencia, es la manifestación de lo desconocido, el testimonio de que, en este mundo, el terror puede alcanzar a cualquiera y que hay advertencias que, aunque ignoradas, siempre encuentran la forma de hacerse realidad. Hoy, al recordar aquella noche fatídica, mi mente se sumerge en un abismo de dudas y temores, sabiendo que la línea entre lo real y lo irreal se ha difuminado para siempre. Y aunque trato de vivir mi vida con normalidad, en cada neblina que se posa en la carretera, en cada silencio que reina en la madrugada, siento que algo me observa, esperando el momento en que mi guardia baje. Esa es la maldición y la bendición de haber sido testigo de lo inexplicable, conocer el horror en su forma más pura y saber que, en cada latido, el miedo sigue vivo. No puedo evitar preguntarme si, en algún rincón oscuro de la existencia, hay otros que han sentido esa misma presencia, que han sido tocados por el terror de la niebla y la advertencia de una voz que trasciende el tiempo. Tal vez, en el cruce de caminos entre lo cotidiano y lo sobrenatural, nuestras almas se encuentran y comparten un secreto inconfesable, el de haber visto la sombra que acecha, el de haber sido testigos de un horror que nunca se desvanece. Mientras continúo mi labor, con cada emergencia, con cada grito ahogado en la penumbra, llevo conmigo la convicción de que la vida es un camino lleno de misterios y que algunos horrores, por espeluznantes que sean, deben ser contados para no olvidar jamás que en el mundo existe una oscuridad inabarcable, esperando el momento justo para hacerse presente. Y así, en cada llamada, en cada latido, en cada neblina que se adueña de la noche, recuerdo aquella advertencia, la voz entrecortada del hombre herido y la mirada de aquella figura alta con los ojos brillantes. Esa imagen se ha convertido en mi compañera silenciosa, en el recordatorio de que el horror real no es una invención, sino una verdad latente que acecha en los intersticios de la realidad. Quizá, al final, la única certeza es que el terror, en su forma más genuina, se manifiesta en los momentos en que el alma se abre a lo inexplicable y en esos instantes, la sombra en la niebla nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Cada neblina, cada oscura madrugada, es una invitación a enfrentar lo desconocido, a aceptar que, en el fondo, hay advertencias que resuenan en lo más profundo de nuestro ser y que, una vez escuchadas, marcan el destino de quienes se atreven a cruzar el umbral hacia lo inexplicable. Esa es mi historia, mi crónica del terror real. Una historia que se lee con el miedo a lo desconocido, con la certeza de que hay advertencias que no se pueden ignorar y sombras que, en la penumbra, siempre acechan. Y aunque he aprendido a vivir con ese terror, sé que en cada neblina, en cada silencio,
La sombra en la niebla vuelve a presentarse, recordándome que hay horrores tan reales que, al recordarlos, uno se pregunta si alguna vez volverá a dormir en paz.